Bueno, jóvenes, buenos días. Vamos a comenzar con nuestra clase de Historia Universal del día de hoy. ¿Sí? En clases anteriores hemos visto lo que es las culturas, pues, ¿no? Las primeras culturas de la humanidad, ¿verdad? Hemos visto Mesopotamia, Egipto y Grecia en la clase anterior, ¿verdad? Y ahora vamos a entrar a una de las culturas más importantes de la historia de la humanidad, la cual es la cultura romana. Pero antes de eso vamos a hacer unas pequeñas aclaraciones, ¿no? Para empezar la clase. Ya saben que estoy considerando, ¿no? Como les he dicho el día lunes, tres cosas, ¿no? La participación en Zoom, que es como su asistencia, no, es su asistencia, las tareas que yo dejo, ¿verdad? Sea el libro o sea las preguntas que yo dejo aparte, y la participación en clase, ¿no? Al finalizar esta clase yo les voy a dar unos minutos para que ustedes participen, ¿no? Cualquier pregunta que tengan alguna duda, alguna consulta, me la hacen llegar por su micrófono del Zoom y ahí pues la resolvemos y eso va a contar como participación en clase, ¿de acuerdo? Para un poco mejorar la interacción. Entonces, las preguntas al finalizar la clase, ¿no? Yo les voy a decir, chicos, ya eso es todo por hoy, si tienen alguna duda me la hacen llegar y ahí ustedes participan. Y eso les va a servir bastante para subir pues su nota, ¿verdad? Si es que de repente ha salido un poco mal en los exámenes, ¿no? Entonces a partir de ahora pueden, ¿no? Mejorar eso mucho con esas notas. Ya saben, ¿no? Las tareas las tienes que enviar a la plataforma, ¿no? Hay una opción para enviar archivos, ¿no? Si haces por el libro, le tomas foto, ¿no? Y lo envías a la plataforma. Si yo te dejo las preguntas, igual el archivo de las preguntas o la foto de las preguntas me las envías igual, lo subes el archivo a la plataforma. Y también en la plataforma está las páginas que tienes que resolver, ¿verdad? Y también eso lo subo al grupo de Facebook. Bueno, entonces, sin más que decir, comenzamos con el día de hoy. Dejamos nuestra clase en la antigua Grecia, ¿no? Que eran estas ciudades, estas ciudades, estados, estas polis, ¿no? Donde cada poli era como un país, ¿verdad? Y nunca se unieron ni conformaron un estado unido, ¿no? Unitario. Siempre fueron polis, ¿no? Hasta el último momento. Hasta que llegó Alejandro Magno, ¿no? Que este personaje que venía de Macedonia, ¿no? Transformó todo territorio en un imperio, ¿verdad? El imperio macedónico, que llegó hasta Medio Oriente, hasta el norte de África, ¿no? Fue el conquistador más grande de la historia, ¿no? Del mundo antiguo. Entonces, cuando decaía Roma, cuando decaía pues Grecia, surgió una civilización, la civilización romana, que prácticamente va a ser en términos en términos sencillos, ¿no? Va a ser como la evolución histórica de Grecia. ¿Por qué? Porque va a tomar mucho de su cultura, de su mitología, de su organización social, de los griegos, ¿sí? Y lo va a transformar y lo va a llevar a otro nivel. Eso va a ser la civilización romana. Ahora, el origen de esta civilización la podemos encontrar en una de las leyendas más antiguas, ¿no? De lo que es la leyenda, pues el libro, ¿no? De la guerra de Troya, ¿no? En Ilíada. Cuando se derrumba Troya, hay un personaje llamado Eneas. Esta persona viaja, ¿no? Desde Troya y llega hasta la región de Lacio. Lacio está en lo que ahora conocemos como el centro de eh, Italia, ¿no? Y se establece a las orillas del monte Palatino, ¿no? En el río Tíber. ¿Dónde se encuentra estas regiones que estamos hablando? Aquí, ¿no? Italia, en la península itálica, ¿no? Esto está en el sur de Europa, ¿de acuerdo? Ahora mismo estoy dibujando lo que es Europa. Ya, este es el mar Mediterráneo, ¿de acuerdo? Y este es Italia. Y aquí está Roma, ¿de acuerdo? Entonces, de Troya va hasta este, Italia, hasta Lazio, y fundan pues eh, este, la ciudad de Roma.
Entonces, Eneas descubre de que hay una pequeña monarquía, ¿no? Entonces, según esa tradición, con algunas generaciones surgen lo que son los hermanos Rómulo y Remo, ¿no? Estos dos personajes son abandonados, ¿no? Y según la leyenda, ¿no? Según la tradición, ¿no? Son amamantados por una loba, ¿no? Como son huérfanos, ¿no? Según la leyenda, son amamantados por una loba. Por eso hay muchas estatuas en Roma, ¿no? Que hacen referencia a esa historia, a esa leyenda, ¿no? Donde salió una loba que estaba matando a dos bebés. Hay, claro que hay muchas interpretaciones sobre ese mito, ¿no? Sobre si es que fue una loba o fue una mujer que le decían loba de repente, ¿no? Y esa es una de las teorías un poco más cercanas a la realidad, ¿no? Entonces Rómulo y Remo, pues Rómulo fonda la ciudad de Roma, ¿no? A las orillas del Monte Palatino en el río Tigre, que simplemente es una monarquía, un reino, ¿verdad? Que es contemporáneo a la última etapa de los griegos, ¿de acuerdo? Entonces Roma va a pasar por tres etapas históricas, por la monarquía, por la república y por el imperio, ¿no? La época que yo te estoy contando, de que se funda Roma, es la época de la monarquía. Son gobernados por reyes, ¿no? Los primeros reyes de Roma, ¿verdad? Y su reino solamente se extiende a lo que es esta zona de Lacio, ¿no? Que es la zona de Lacio, que está en el centro de Italia. Ahora, cuando llegan estas poblaciones que vienen pues de la leyenda de Rómulo y Remo, ya existen muchas etnias en esta península, como los etruscos, como los latinos, ¿verdad? Y ellos se van a fusionar, pues, y van a conformar la dinastía, bueno, la etnia latina, ¿verdad? Que es la que se basa toda la población romana. Entonces, no es sino hasta la época de la República, donde basados en un consejo, en en una asamblea, en un senado, ¿verdad? En un este, congreso, un parlamento, se transforma en una república, ¿de acuerdo? Y es ahí donde Roma empieza a ganar mucha relevancia política, militar, ¿verdad? Y es ahí, en la época de la república, donde empieza a ganar mucha importancia comercial también. Porque recordemos que el mar Mediterráneo fue el mar más importante de la edad antigua, porque aquí se encontraban las civilizaciones, las poligriegas, el Medio Oriente, Egipto. Entonces ahí estaban las, las potencias, ¿verdad? Entonces, si tú controlabas el mar Mediterráneo, controlabas la economía mundial prácticamente. Pero ahí, en el momento donde Roma se encuentra en época de la República, ¿no? Se encuentra con un enemigo latente, ¿no? Con la ciudad de Cartago, que ustedes recordarán que Cartago es una de las factorías que luego se convirtió en ciudad de los fenicios, ¿no? Los fenicios dejaron una colonia. Ustedes recuerdan que los fenicios dejaban colonias en muchas partes del mar Mediterráneo. Una de ellas es Cartago, que con los siglos se transformó en una gran potencia, que significaba pues un gran enemigo para Roma. Entonces, es en este periodo donde se dan las guerras púnicas. ¿Qué cosas son las guerras púnicas? Son las guerras entre la República Romana y Cartago, que está en el norte de África. Actualmente es el país de Túnez, ¿de acuerdo? En esa época era una gran potencia armada, militar, marítima, ¿de acuerdo? Y estas guerras púnicas van a ser tres. La más importante de ellas va a estar liderada por Aníbal Barca, que rey de Cartago va a tener una táctica muy interesante. Por barco ir hasta la península itálica y desde ahí cruzar los Alpes para interceptar Roma, ¿no? Con elefantes. Imagínense, con elefantes ir hasta la guerra. Pero fue derrotado, pues, por la República Romana y eso significó la consolidación de la República Romana
¿no? ¿Por qué? Porque ellos ya tenían la potestad de controlar, perdón, de controlar el mar Mediterráneo, que es el mar más importante de la Edad Antigua, ¿cierto? Entonces, al no haber rival, ¿no? Al terminar con los cartagineses, los romanos se pudieron expandir. Pero esto significó también que ustedes saben que a mayor poder, más conflicto, ¿cierto? Durante el gobierno de Julio César, que fue uno de los emperadores romanos, ¿verdad? Se da unas crecientes disputas, ¿no? Y guerras civiles dentro de la República Romana. ¿Por qué? Porque la sociedad romana estaba muy fragmentada, ¿no? Entre los patricios y los plebeyos. Los patricios eran todas las personas que tenían el poder político. Solamente ellos tenían derechos. Derecho a la propiedad, derecho a la libertad, al trabajo, a la educación, a todo. Y los plebeyos no, ¿no? Los plebeyos podían tener trabajo, pero no tenían representación en el Parlamento, en el Senado, ¿no? Un Senado es como un congreso, ¿no? Donde se juntan a generar leyes, ¿verdad? Entonces, los plebeyos, ¿no? Quisieron hacer una rebelión contra los patricios, ¿no? Que era la gente más rica, adinerada, ¿no? La aristocracia de los romanos. ¿Y qué cosa exigían? Derechos, tener los mismos derechos que los patricios. Muy debajo estaban pues los esclavos que no tenían ni siquiera derecho a hablar ni a participar, pero los plebeyos sí querían derechos, ¿de acuerdo? Es ahí donde se dan una serie de guerras civiles, ¿no? Entre los, eh, entre los patricios y los plebeyos. Entonces, en ese mismo momento, en las disputas del Senado, se encuentra Julio César, que fue el más grande emperador de Roma, que llevó a Roma a su máxima expansión, ¿verdad? Con su gran ejército. Pero ¿qué pasa? El Senado, al ver de que este hombre Julio César prácticamente se autodenominó emperador vitalicio, ¿no? Él quería ser emperador romano para toda la vida, ¿no? Hace una conspiración, ¿no? El Senado, encabezado se me olvidó, se me fue el nombre de Bruto y de Flavio, ¿no? Los dos intentan, pues, conspiran para matar a Julio César. Y lo hacen, ¿no? Lo traicionan y en el foro romano, ¿no? En el foro romano, que era como una plaza, lo matan. Y es ahí donde inicia otra época, ya no de la República, sino que con el tiempo se consolida ya la idea del imperio. Y se convierte Roma en un imperio, ¿no? Lo que conocemos como imperio romano. Todo lo que había dejado de Julio César fue como la base para construir el imperio romano, ¿no? Que se expande pues hasta Egipto, hasta Bretaña, que ahora es Gran Bretaña, hasta Francia, hasta Hispania, que ahora es España, hasta el Medio Oriente y hasta este, las zonas helénicas, que ahora es Grecia. Y esto es muy importante. Cuando llegan los romanos a invadir estas zonas de Grecia, absorben toda la vieja tradición griega, la absorben ellos, ¿no? Y la sincretizan. A esta época se le llama el periodo de helenismo, en el cual Roma adquiere todo el conocimiento, la cultura griega, ellos lo absorben y lo transforman. Por eso que su arquitectura, que ya vamos a ver luego, su arte, su mitología, sobre todo, va a estar fuertemente influenciado por la cultura griega, ¿de acuerdo? Para los romanos, los griegos van a ser como sus ancestros, como sus padres. Entonces, su mitología va a estar en base a la griega. Su arquitectura también, su ciencia también, su arte también, su filosofía igual. Hasta la forma de vestir, todo va a estar influenciado por los griegos, ¿de acuerdo? Finalmente, los aportes de los romanos, ¿no? El aporte más importante que nos puede dejar este imperio, que fue el más importante de la Edad Antigua, ¿cuál fue? El derecho. El derecho es todo lo que se conoce como pues, los deberes y lo que nos reconoce el Estado como ciudadanos, ¿verdad? Entonces, todos nosotros tenemos derechos, ¿cierto?
¿Y eso de dónde viene? De los romanos, ¿no? Ellos fueron los primeros en trabajar el aparato estatal, judicial, ¿verdad? En tener el concepto de igualdad ante la ley. Eso es el derecho. El derecho romano se estudia hasta el día de hoy. Los abogados, por ejemplo, si quieren estudiar, pues, algunos de ustedes alguna vez derecho, se estudian, pues, un curso entero de lo que es el derecho romano, porque ahí está la base, el origen de lo que es la igualdad ante la ley, ¿verdad? Ustedes saben, en Roma no habían pues sacerdotes muy importantes. Buenos días, ¿qué tal? Este, como ustedes sabrán, pues no, en Roma pues no existían sacerdotes ni clérigos que estaban sobre el poder del Senado, ¿no? Entonces, esa igualdad ante la ley nos la da como aporte más grande los romanos. Otro aporte importante, la arquitectura. Y se puede decir que la máxima expresión de la arquitectura romana son los coliseos, ¿no? Que son estos estadios, ¿no? Construidos en el centro de las ciudades romanas, ¿no? En Roma, en Londinium, que ahora es Londres, ¿no? En París, en cualquier ciudad que ellos conquistaban, ¿verdad? Y la absorbían y la formaban parte del Imperio Romano, construían un coliseo o un circo romano, ¿no? Eran las formas de llamar a este estadio, ¿no? Era parte era una parte muy arraigada de la cultura romana. Era una forma de expandir su cultura hacia esos pueblos que ellos conquistaban, ¿verdad? Entonces, ¿por qué construían circos, coliseos, ¿no? Para practicar los juegos romanos, ¿no? Los juegos romanos ustedes se imaginarán que eran combates, peleas, ¿verdad? En las cuales cada domingo o cada festividad la gente se acercaba, pues, ¿no? En masa a ver estos juegos, ¿no? Imagínate en una época donde no hay televisión, no hay radio, no hay internet, no existe ningún otro tipo de diversión. La gente moría por ir a ver al circo, ¿verdad? Era como que pagabas tu entrada, te sentabas y veías 1 hora o 2 horas de espectáculo. ¿Y cuál era el espectáculo? Peleas, ¿no? Entre esclavos o entre los famosos gladiadores, que eran esclavos que habían sido entrenados para pelear en la arena, ¿verdad? En el campo. Muchas veces para aumentar el show, ¿no? La diversión, traían animales exóticos, ¿no? Traían osos desde el norte de África, traían leones, ¿verdad? Desde osos también desde Europa, traían tigres, ¿verdad? Desde el lejano Oriente para pelear en el Coliseo Romano contra los esclavos, ¿verdad? Es ahí también donde se traen a los cristianos, ¿verdad? Los que practican estas costumbres, ¿no? De creer en Cristo, porque los romanos creían en Júpiter, ¿verdad? En Juno, en Marte. Y los cristianos eran perseguidos y eran traídos al circo romano para que peleen por su vida, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que también en el circo romano a veces hacían espectáculos de combates marinos, ¿no? Representaban combates marítimos, ¿no? Cerraban todo el piso de la arena y hacían como una piscina gigante y lo llenaban de agua. Y ahí ponían barcos y representaban combates marinos. Imagínate, yo creo que hasta el día de hoy sería un espectáculo ver en un estadio que lo cubran de agua y ver barcos peleándose. Hasta el día de hoy debe ser como un espectáculo pues interesante, ¿no? Imagínate en esa época, ¿no? Que no había ningún tipo de diversión, eso era pues lo máximo. Pero obviamente que estaba pues cargado con mucha violencia, ¿no? Todos los días veías a gente morir ahí. Pero esta costumbre fue muy bien utilizada por los emperadores romanos, ¿no? De ahí viene la famosa frase pan y circo para el pueblo, ¿no? No importa que tú seas un corrupto, que tú seas un vividor, que tú vivas en el lujo, si la gente tiene su comida y su circo va a estar tranquila y nunca se va a rebelar. Entonces los emperadores ofrecían muchos espectáculos en el circo romano para que la gente se distraiga y también tenga pues alimento y no se muera de hambre, listo. Y yo puedo hacer lo que yo quiera. Entonces los romanos vivían de esa manera, de una manera muy extrema. La aristocracia, por una parte, la nobleza, los emperadores vivían en la mar de lujo. Tenían todo tipo de banquetes, comidas, sirvientes, todo lo que quisieran. Fiestas, ¿no? Y el pueblo tenía su circo.
Listo. Eso fue un poco, eso determinó luego la decadencia romana, ¿no? Que con los siglos, eh, los romanos, la nobleza se convirtió en una nobleza ya parasitaria, no aportaba nada a la sociedad romana y traían a muchos bandas y muchas poblaciones conocidas como bárbaros, germanos, ¿verdad? Anglosajones, que eran los sirvientes. Y poco a poco los romanos, los latinos, que eran la base la base de la población romana, se convirtieron en gente menos trabajadora y daban todos los trabajos pesados a estos bárbaros. Y con los siglos, estos bárbaros ya habían prácticamente invadido toda la, toda la población y el territorio romano. Y pues es ahí donde Roma empieza a desmoronarse. Empiezan a haber más invasiones de estos bárbaros, empiezan a formar sus propios reinos. Perdón. Y se desmorona pues el imperio romano. Un imperio que había llegado pues hasta Inglaterra, hasta Egipto, ¿verdad? Marco Antonio, que fue un emperador romano, ¿no? Fue que conquistó y anexó Egipto con ayuda de Cleopatra, que fue la última reina o faraón egipcia. Con ayuda de ella, pues anexa Egipto al imperio romano, igual Grecia. Todo eso se estaba empezando a desmoronar por su propia vanidad de la aristocracia romana, ¿verdad? Por mucho circo, por mucha fiesta y por dejar que todos los bárbaros que venían de otros pueblos lejanos, ¿no? Los vikingos, los normandos, ¿no? Empezaron a trabajar en Roma, en los trabajos más, más solicitados. Trabajos como cuáles, por ejemplo. Trabajos como limpiar las alcantarillas, los acueductos. Como lo hemos dicho, ¿no? La arquitectura romana era también, fue un gran avance para la ingeniería. Para llevar agua a los pueblos tenían que construir acueductos, ¿no? Llevaban de un río, lo desviaban como un canal, ¿verdad? Y lo llevaban a las ciudades, ¿no? Entonces, las ciudades eran focos de infección, eran muy sucias. Entonces, para esos trabajos, llevaban a los bárbaros, ¿no? A estos migrantes, ¿no? Que les llamaban salvajes los romanos, porque para los romanos ellos tenían cultura y los demás no. Y es ahí donde se va a desmoronar. Porque tú ibas a Roma, el que limpiaba las alcantarillas era un visigodo. El que vendía tela era un ostrogodo, o sea, un bárbaro, ¿no? Hasta el militar, ¿no? El jefe de los militares y los soldados eran vikingos, ostrogodos, magiares, poblaciones que venían de las fronteras del Imperio Romano. Y los romanos mismos, los latinos, ¿no? Que se hacían llamar los mismos romanos, ya no eran pues la mayoría ni la clase eh, dominante ahí. Y se desmoronó el Imperio Romano. Para que tú te hagas una idea, esto yo siempre lo explico, hago la comparación. Es lo que pasa más o menos en Estados Unidos. En Estados Unidos, ¿quiénes hacen los trabajos más comunes? Los mexicanos, los peruanos, los latinoamericanos en general, ¿verdad? Tú vas a Estados Unidos, ¿quién corta el césped? Un mexicano. Vas a Estados Unidos, ¿quién limpia los tejados? Un colombiano, un peruano, un boliviano, ¿no? Vas a Nueva York, ¿quién te vende comida? Un puertorriqueño. Imagínate que pasan unos siglos, ¿no? Y los grupos de estos latinos, ¿no? De los latinoamericanos, para no confundirnos, forman sus propios estados dentro de Estados Unidos. Y California se separe Oregon, se separe Mississippi, y se forman sus propios estados hablando español y trayendo su cultura. Porque al día de hoy, en Estados Unidos, 50 millones de personas hablan español. Hoy en día, Estados Unidos, el segundo idioma oficial es el español. Tú vas a California, Los Ángeles, vas a encontrar a mucha gente que habla español y tú puedes ir ahí sabiendo español porque te vas a comunicar muy bien con los latinoamericanos. Imagínate, y también una de las religiones más potentes ahí también es la religión católica que están llevando pues los sudamericanos, los mexicanos. Como yo te digo, imagínate que de acá a unos siglos Estados Unidos poco a poco empieza a desaparecer y empiezan a generarse nuevos estados
ya de los bolivianos, de los peruanos, de los puertorriqueños, de los mexicanos. Eso está ocurriendo en Estados Unidos. No que están formando Estado, sino que hay mucha gente, hay mucha migración en Estados Unidos y están influenciando en la cultura estadounidense. Es lo mismo que pasó en Roma. Los romanos, al dejar de hacer esos trabajos, al migrar tantos gente que venía de las fronteras de Roma, empezó a desmoronarse. Entonces, el emperador Teodosio I dividió el imperio romano en dos. El imperio romano de Occidente y en el de Oriente. Y en el de Occidente fue el primero en desmoronarse. Y como te decía, al haber tantos migrantes, la religión también que traían era una religión pagana, que luego se fusionó con el cristianismo. Y luego, poco a poco, el imperio romano de Occidente se fue convirtiendo ya al cristianismo. Y el cristianismo empezó a ganar muchos fieles y se terminó y se dejó atrás el culto de los dioses romanos, ¿no? Como se dice pues en la historia, ¿no? Los dioses no mueren, lo que mueren son los cultos a esos dioses, ¿no? Huiracocha, Zeus, ¿no? Buda, no han muerto en su mitología. Lo que ha muerto es, de repente, su culto, ¿no? Nadie hoy en día rinde culto a Zeus, ¿no? No quiere decir que deje de existir, ¿no? Para la mitología, pero el culto ha desaparecido y nadie hoy día cree en Zeus, ni nadie hoy día cree en Viracocha, ni nadie cree hoy en día en Júpiter, porque así funciona la historia. Viene un culto que se fusiona con otro y luego este desaparece y viene otro y así con el tiempo. Bueno, jóvenes, he tratado de ser lo más resumido posible de la historia romana, porque es una historia muy extensa y muy compleja, pero vamos a tratar de recapitular todo para hacerlo un poco más ordenado y que se entienda un poco mejor. Roma es una ciudad que se encuentra actualmente en Italia. Perfecto. ¿Dónde es Italia? En el sur de Europa, en el mar Mediterráneo. Cuando las culturas, las polígrafas empiezan a decaer, empieza a surgir esta ciudad de Roma que es fundada por Rómulo, ¿verdad? En las orillas del río Tíber. Ahora, la historia de este pueblo se divide en tres. En la monarquía, en la república y en el imperio. En la monarquía solamente ahí están las primeras dinastías de los latinos, ¿no? De los reyes romanos, así como se hacen llamar. En la república alcanza su máxima expansión, llegan hasta Londinium, que es Londres actual, hasta Egipto, ¿verdad? Abarcan tres continentes, ¿no? Europa, norte de África y Asia, ¿ya? Y también se dan las guerras púnicas, ¿no? Donde se enfrentan los romanos contra los cartagineses, ¿no? Por el control del mar Mediterráneo, que era un mar muy importante porque en esa época era el mar más importante del mundo antiguo, ¿cierto? Controlabas el mar Mediterráneo, controlabas la economía mundial, ¿no? A través del tiempo siempre hay un mar o hay un océano o hay una región que determina la economía mundial. En este siglo fue el mar Mediterráneo. En el siglo XVII, XVI hasta el XX fue el Océano Atlántico, ¿no? De Estados Unidos a Europa. Ese océano era el más importante del mundo. Y algunos dicen que en el siglo XXI el océano más importante es el Pacífico, porque está China, Japón, está Estados Unidos, están las potencias emergentes. Y Perú está en ese océano, o sea que es una oportunidad para el Perú para adentrarse a la economía mundial. Bueno, en este periodo también se dan las guerras civiles, ¿no? Entre los patricios y los plebeyos. Los patricios eran la aristocracia, ¿verdad? Los que tenían el poder en Roma y tenían derechos, y los plebeyos no. Entonces los plebeyos querían tener derechos, querían tener representación en el Senado. ¿Qué cosa era el Senado? Era el Congreso de los romanos, era la asamblea, en donde ellos decidían las leyes para Roma, ¿de acuerdo? Esto trae consigo la muerte de Julio César, el más grande emperador de la historia de Roma, ¿no? Y es ahí donde la base que construyó Julio César va a servir para que luego se transforme en imperio. Y bueno, el suceso más importante de esta época imperial es la conquista de Marco Antonio, que fue un emperador romano, a Egipto, ¿verdad? Con ayuda de Cleopatra, ¿no? Y Egipto se convierte en una provincia romana. Y también
que también las zonas helénicas, o sea, Grecia, es también absorbida por el Imperio Romano y también no solamente territorialmente, sino también la cultura griega es absorbida por la cultura romana y así se da este periodo llamado helenismo, ¿no? Que es absorber esa cultura, ¿verdad? Y transformarla. Finalmente, aportes, ¿no? La construcción y la arquitectura fue muy importante para los romanos, ¿no? Construyeron circos romanos, coliseos romanos y acueductos, que es para llevar agua desde el río hasta las ciudades. Algo así como una especie de alcantarilla, ¿verdad? El coliseo más importante es el coliseo de Flavio, que es el coliseo romano, que se conoce actualmente, que está en Roma, que es una de las siete maravillas del mundo, ¿verdad? Junto con Machu Picchu. Y el aporte más importante para terminar es el derecho, ¿verdad? Esta capacidad de tener el concepto de que todos los seres humanos, o bueno, de que todos los hombres están son iguales ante la ley, ¿verdad? El derecho romano se estudia hasta el día de hoy por los abogados y es la base del mundo judicial actual. Bueno, jóvenes, si tienen alguna duda, alguna consulta, me la hacen llegar ahora mismo, antes de que se corte la transmisión. Yo les voy a considerar, si es que tienen alguna participación ustedes, alguna pregunta, me la pueden hacer llegar ahora mismo. Algo sobre el Coliseo, sobre la fundación de Roma, sobre los dioses, ¿no? No se ha tocado mucho de los dioses, ¿no? Es un punto importante también, pero cada clase estamos haciéndolo lo más resumido posible para que entre, ¿no? Toda la historia en una corta clase. Bueno, los dioses más importantes de los romanos, pues es Júpiter, que es una referencia a Zeus, ¿no? Que es el dios del cielo, ¿verdad? Otro es Diana, la diosa de la casa, ¿no? Juno, que es la diosa de la fertilidad. Minerva, ¿no? Que es la representación de la diosa Atenea griega, ¿no? Que es la diosa de la sabiduría, de la ciencia, ¿no? Prácticamente todos los dioses romanos son los mismos que los griegos, solamente que con otro nombre y con otro aspecto. Pero como te he dicho, ¿no? Los griegos van a ser la base de la cultura romana. Y su fin lo encontramos en las invasiones de los pueblos bárbaros, ¿no? Ya, ¿por qué creían en dioses como Júpiter? Porque ellos absorbieron toda la cultura de los griegos. Entonces, ellos van a hacer un copy-page, ¿no? Van a copiar y pegar. Los romanos tenían dioses muy primitivos antes de que conquistaran Grecia. Cuando conquistan Grecia, descubren toda esta historia antigua que tienen los griegos y la asimilan, la copian y la transforman, ¿no? Entonces, toman a los dioses griegos y los transforman en sus propios dioses. A Zeus le cambian de nombre y le ponen Júpiter. Igual a Urano, a, al dios Neptuno, que es una copia del dios Poseidón, que es el dios del mar, ¿no? De los griegos, ellos lo transforman en Neptuno, ¿verdad? Y así lo van transformando todos los dioses. A Atenea, que es la diosa de las ciencias y del conocimiento en Grecia, y a ellos lo transforman en Minerva, ¿verdad? Y también como desarrollan un poco lo que es la astronomía, ¿no? Como la estrella más brillante que ellos veían era, bueno, uno de los astros más grandes que veían era Júpiter, como ustedes saben que Júpiter es el planeta más grande, como lo veían ellos más grande, asumían de que él era el dios Júpiter, entonces que a ese planeta le pusieron como su dios, ¿no? Júpiter, el más grande. Y bueno, se puede decir que los romanos no inventaron muchas cosas, solamente transformaron lo que ya tenían de los griegos. Bueno, jóvenes, eso fue todo por hoy. Si no hay más preguntas, nos vemos la próxima semana. Y ya saben, el trabajo del libro lo voy a dejar, las páginas del libro lo voy a dejar en la plataforma y en el grupo de Facebook. Y nada más. Nos vemos la próxima semana, jóvenes. Cuídense bastante, estudien bastante, aliméntense bien. Y nos vemos el día lunes. Hagan su terreno.